En este vídeo hablaremos de los elementos básicos en la etapa de investigación. René Rodríguez Quiroz, maestro en Derecho Penal y Juicios Orales, te invita a seguirlo en sus redes sociales en donde tocamos temas selectos de esta máxima del derecho y de materia familiar. Comenzamos. La etapa de investigación. Es aquella parte del proceso acusatorio en la cual dará inicio el proceso a través de la noticia criminal para echar a andar el mecanismo de la investigación. Esta noticia la puede proporcionar cualquier persona que tenga conocimiento de un hecho delictivo, la víctima, la policía o cualquier ciudadano que haya percibido con sus sentidos una conducta que presuntamente es un delito. La noticia criminal es una fuente a partir de la cual se informa a la autoridad ministerial que se ha llevado a cabo un hecho delictuoso. Estas podemos dividirlas en formales e informales. Entre las formales tenemos la denuncia y la querella. La primera se presenta en todos aquellos delitos que se persiguen de oficio, tales como el homicidio o feminicidio. Mientras que en la segunda el aviso proviene directamente del afectado, es decir, la víctima u ofendido del delito, y se manifiesta en los casos de abuso de confianza, fraude, etc. La noticia criminal informal es la información del delito, y se transmite por medio de una llamada anónima o denuncia anónima, aunque también los medios de comunicación pueden ser quienes los informen. Nos referimos a los medios alternos por los que se entera la autoridad investigadora. La denuncia de hechos se puede presentar por escrito o por comparecencia y el Ministerio Público tendrá la obligación de verificar esta información. Carpeta de investigación. Es un legajo que le corresponde integrar a la autoridad investigadora. El Ministerio Público inicia con la noticia criminal y sigue armándose con los siguientes elementos: denuncia o querella, declaraciones, entrevistas de testigos, informes periciales, dictámenes periciales, fotografías, vídeos. Cadena de custodia. Es el procedimiento que salvaguarda y garantiza la integridad, conservación e inalterabilidad de los indicios aportados a la investigación. Para su construcción, se deben tener en cuenta los siguientes elementos: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado, lugares y fechas de permanencia, además de cambios que en cada custodia se hayan realizado. Se registra el nombre e identificación de todas las personas en contacto. La cadena de custodia se rige por los siguientes principios: identidad, entendida como la individualización de los indicios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito que se encontraron y recolectaron en la escena, son los mismos que se están utilizando para tomar decisión judicial y que sus características no han cambiado, salvo en aquellos casos en que por la misma naturaleza del elemento se produzcan transformaciones inevitables. Si así sucediera, se deberá dejar constancia escrita de la preservación. Se deberán mantener los indicios o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito en las condiciones adecuadas que aseguren su conservación e inalterabilidad de acuerdo con su clase y naturaleza. Del almacenamiento. Es la acción o efecto de guardar indicios, huellas o vestigios del hecho delictuoso, así como los instrumentos, objetos o productos del delito bajo las condiciones adecuadas para su preservación, protección, vigilancia y restricción del acceso. De la continuidad. El traspaso de los indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito, deberá mantener una secuencia ininterrumpida desde el momento de su localización en el lugar de los hechos investigados para elaborar de informe pericial, hasta que exista disposición final por parte de la autoridad que conoce el proceso penal y del registro de cadena de custodia. Esta misma se entenderá por registro de cadena de custodia de la historia clara, necesaria y detallada de cada traspaso de indicios, huellas o vestigios del hecho delictivo, así como los instrumentos, objetos o productos del delito y traslado de los mismos de un sitio a otro. Pasemos a ver lo que es la flagrancia. Esta figura jurídica se inicia cuando se lleva a cabo un hecho delictivo y la víctima o un testigo advierten a la autoridad en el mismo instante,
por lo que el probable responsable es detenido en ese momento. Esta es la figura básica de la flagrancia, aunque según la apreciación del abogado penalista René Rodríguez, se consideran otros supuestos de flagrancia como los siguientes: cuando el probable responsable es detenido en el momento de cometer el hecho delictivo. Cuenado es detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho delictuoso, siempre y cuando sea perseguido material e ininterrumpidamente. Cuando es detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo. Ha sido señalado por la víctima o ofendido, por algún testigo presencial de los hechos que hubiere intervenido con ella en la comisión del delito, y tenga en su poder instrumentos, objetos, productos del delito o se cuente con indicios o información que hagan presumir fundadamente que intervino en el mismo. Para tomar en cuenta la flagrancia por señalamiento, se debe dar inmediatamente después de haber cometido el hecho delictivo sin que se haya interrumpido su localización en el mismo. Datos de prueba. Durante la etapa de investigación, tenemos el papel que juegan las partes como el Ministerio Público, el imputado, el defensor, la víctima y el asesor jurídico. Cada una de esas partes tiene la labor dentro de la carpeta de investigación, puesto que esta es un legajo en donde se agregan las actuaciones tales como entrevistas a testigos, informes periciales, dictámenes periciales, fotografías, etc. La figura del Ministerio Público será quien resguarde la carpeta de investigación. Además, tiene la obligación de glosar todo lo que se vaya haciendo dentro de la investigación y, en el momento que la defensa se lo solicite, debe poner a la vista dichas actuaciones para permitir que la defensa se imponga de cada una de las actuaciones. A su vez, la defensa puede aportar todos los datos de prueba que considere importantes y relevantes para llegar a la verdad histórica, los cuales también deben glosarse a la carpeta de investigación. Principios del proceso acusatorio y el dato de prueba. Conocer los principios que rigen el proceso acusatorio adversarial es algo fundamental, sobre todo para defenderlos durante todo el proceso penal en cualquier etapa en que nos encontremos. Y con fundamento en nuestra Carta Magna nos marca los siguientes: publicidad. La publicidad refiere que todas las actuaciones serán públicas a excepción de aquellas que pongan en peligro la integridad física o psicológica de aquellas personas que deban participar en las audiencias. En este principio se establecen lo transparente que debe ser el proceso, tanto para las partes como para la misma sociedad. El principio de publicidad se traduce como el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. Solo puede ser restringido en casos específicos que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos o cuando el tribunal estime que existan razones fundadas para justificarlo. Principio de contradicción. Este principio implica que las partes podrán debatir los hechos y argumentos jurídicos, normativos, jurisprudenciales de la contraparte y controvertir cualquier medio de prueba. Para ello podrán hacer comparecer, interrogar o, en su caso, contrainterrogar a los testigos y peritos pertinentes. Principio de concentración. Este principio hace referencia a la presentación, recepción y desahogo de las pruebas, así como todos los actos del debate, que se desarrollarán ante un juez competente y las partes, en una audiencia continua, sucesiva y secuencial. El principio de concentración nos señala que las audiencias del proceso acusatorio deben llevarse en secuencia, es decir, sin pasar por alto alguno de los casos que hace referencia al código y sin detenerse estos actos, a menos que exista una excepción. Principio de continuidad. Las audiencias no se interrumpirán, salvo casos excepcionales. Lo que hacen los jueces es dejar la audiencia continuada y señalar nuevas fecha y hora para desahogar lo pertinente. Este principio habla de la aplicación de cierta celeridad y el cumplimiento de los tiempos establecidos en nuestros códigos. Principio de inmediación. Los jueces tomarán conocimiento personal de la materia probatoria que se introduzca en la audiencia y escucharán directamente los argumentos de las partes, con la presencia ininterrumpida de los sujetos procesales que deban participar en ella.
Los jueces deben estar presentes durante todas las audiencias para hacer cumplir este principio de inmediación. Pasemos a ver ahora la figura del Ministerio Público. Es la figura jurídica que se encargará de efectuar la investigación desde el momento en que se recibe una noticia criminal, manda realizar las periciales correspondientes, así como la investigación a través de entrevistas que pueden hacer los policías en el lugar donde sucedieron los hechos. Esta figura está presente en todo el proceso penal y en todas las audiencias que se celebren en el mismo. Se van a integrar todos los datos de prueba para poder judicializar la carpeta de investigación. Va a reunir todos los elementos que puedan crear convicción para poder exponerlos ante el juez de control. En la primera etapa de investigación de la audiencia inicial, explicará por qué la detención fue apegada a derecho y hará la formulación de imputación con todos los elementos que hasta ese momento tenga en su poder. Posteriormente, en la etapa intermedia, el Ministerio Público declarará la acusación y el ofrecimiento de los medios de prueba con que cuente. En la etapa de juicio oral, el Ministerio Público intervendrá manifestando sus alegatos de apertura y desahogando las pruebas con las que cuente para comprobar la responsabilidad del imputado en el hecho delictuoso. Policía. Es aquella figura que sirve de apoyo dentro de la detención del imputado, ayuda a resguardar la escena de los hechos, realiza entrevistas a los testigos de los hechos presuntamente delictuosos y narra en su puesta a disposición lo que llegó a percibir en la detención. Por lo regular, el policía será el primer respondiente, depende mucho de su labor que la escena se mantenga intacta para el momento en que lleguen los peritos expertos necesarios y el Ministerio Público, según el delito que se trate. Aquí hacemos una pequeña pausa para recordarles que el maestro René Rodríguez Quirós ofrece el curso del primer respondiente, en donde se analizan el origen de esta figura, conceptos, características, su buen actuar, flagrancia, cadena de custodia y muchos temas más. Solicita informes y tómalo. Recuerda que la labor del primer respondiente impacta directamente en una buena integración de la carpeta de investigación y como consecuencia una buena teoría del caso. Pasemos a ver ahora al imputado dentro de un proceso penal. Es aquel ciudadano que ha sido señalado como un probable responsable de haber cometido un hecho ilícito, el cual tiene derechos que deben ser respetados como considerarlo inocente hasta que se demuestre lo contrario, toda vez que hoy prevalece el principio de presunción de inocencia. Asimismo, tiene derecho a una defensa técnica en todo momento y a ofertar todos los medios de prueba que así considere. Derechos del imputado. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad en el hecho delictivo. A comunicarse con un familiar y con su defensor cuando sea detenido, el Ministerio Público debe brindarle todas las facilidades para lograrlo. A declarar o guardar silencio, en el entendido de que su silencio no podrá ser utilizado en su perjuicio. A estar asistido de su defensor al momento de rendir su declaración, así como en cualquier otra actuación y a entrevistarse en privado previamente con él. A que se le informa, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez de control, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten, así como el motivo de la privación de su libertad y el servidor público que la ordenó mediante la exhibición, según corresponda, de la orden emitida en su contra, y estas pueden ser, a no ser sometido en ningún momento del procedimiento a técnicas ni métodos que atenten contra su dignidad, induzcan o alteren su libre voluntad. A solicitar ante la autoridad judicial la modificación de la medida cautelar que se la haya impuesto, en casos que se encuentre en prisión. A tener acceso él y su defensa a los registros de la investigación, salvo las excepciones previstas en la ley, así como a obtener una copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos. A que se le reciban los medios de prueba pertinentes de prueba que ofrezca, se le concederá el tiempo necesario para tal efecto y se le auxiliará en la obtención de la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite y que no pueda presentar directamente. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de 4 meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de 2 años de prisión y antes de 1 año si la pena excediere ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. A tener una defensa adecuada por parte de un licenciado en Derecho o abogado titulado con cédula profesional, al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, o a falta de este,
por el defensor público que le corresponda, así como reunirse o entrevistarse con él en estricta confidencialidad. A ser asistido gratuitamente por un traductor o intérprete en caso de que no comprenda o hable el idioma español, cuando el imputado perteneciere a un pueblo o comunidad indígena, el defensor deberá tener conocimiento de su lengua y cultura y, cuando no fuere posible, deberá actuar asistido de un intérprete de la cultura y lengua apropiadas. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, inmediatamente después de su detención. A no ser expuesto a los medios de comunicación. A no ser presentado ante la comunidad como culpable. A solicitar, desde el momento de su detención, asistencia social para los menores de edad o personas con discapacidad cuyo cuidado personal tenga a cargo. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido y no se haya ordenado la prisión preventiva u otra medida cautelar restrictiva de su libertad. A que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido y a que se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. Defensor. Es un licenciado en Derecho que representará al imputado y hará respetar sus derechos en cada momento del procedimiento. Elaborará una teoría del caso para llevar a cabo su defensa a través de un análisis a conciencia del delito que se le acusa. Posteriormente reunirá todas las probanzas que sirvan de sustento, basado siempre en la legislación vigente. En todo momento el juez que conozca el asunto, dependiendo de la etapa en que se encuentre, deberá velar por una defensa técnica, es decir, no solo debe acreditarse como licenciado en Derecho, sino que también debe demostrar experticia en la materia a efectos de que el imputado tenga una defensa adecuada. También el defensor tendrá obligaciones que cumplir a partir del reconocimiento de la carpeta de investigación y la aceptación del cargo para representar al imputado. La víctima es aquella persona que ha visto dañada su esfera jurídica a causa de la conducta desplegada por el imputado. Esta cuenta con derechos para su debida protección y reparación del daño en caso de demostrarse que existe el hecho delictuoso. Dentro de sus derechos se encuentra el estar representada en todo momento por un licenciado en Derecho denominado asesor jurídico. Derechos de la víctima. La Fiscalía debe velar por la protección de la víctima, testigos, jurados y demás intervinientes dentro de un proceso penal. El fiscal pedirá al juez de control de garantías la adopción de medidas de asistencia a víctimas para garantizar que no se afecten la dignidad ni los derechos del imputado o acusado. La víctima tendrá una adecuada representación. Se creará una oficina de atención a víctimas. El juez de conocimiento podrá disponer que el juicio se haga a puerta cerrada para proteger a la víctima. El fiscal podrá solicitar que, formulada la acusación en las diligencias, conste solo su nombre y gesto dactilar. Su domicilio y otros datos estarán en un registro secreto. A la víctima se le informará cuando el imputado o acusado quede en libertad. Como parte final de este video, pasemos a ver el asesor jurídico y su relevancia dentro de un proceso penal. Será aquel licenciado en Derecho encargado de representar a la víctima en todas las etapas del procedimiento, hace que se respeten sus derechos y la mantiene informada de los avances del proceso. Debe intervenir en caso de que sea necesaria su participación para realizar manifestaciones sobre el desempeño del Ministerio Público. Además, tiene la obligación de estar presente en todas las audiencias durante el procedimiento. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale me gusta y sigue al maestro René en sus demás redes sociales, toda vez que además de impartir estos importantes temas en la máxima del derecho que es la materia penal, también imparte temas selectos en la rama familiar, se dan asesorías en vivo, se imparten cursos y desde luego que está a tu disposición para tu representación legal en tus juicios de materia penal y materia familiar. Hasta la próxima.